Y como les decía, hermanos, el mensaje de esta mañana tiene por título Sin tropiezo, y es de esta serie de mensajes, ya la tercera semana que estamos hablando de ella. La serie es Libres de Ansiedad, y quisiera comenzar en esta mañana rápidamente hablándoles de un personaje bíblico que, si bien no es tan mencionado ni tan conocido, fue un personaje por demás importante en la historia no solamente del cristianismo, sino en el ministerio del Señor Jesucristo, y estoy hablando precisamente de Juan el Bautista, el último de los profetas, Juan el Bautista, y el que, como él mismo decía, preparó el camino para la venida del Mesías. Y rápidamente algunos datos de este hombre que la Biblia nos cuenta, y nos dice que él era el hijo de un sacerdote que se llamaba Zacarías, cuya esposa tenía por nombre Elizabeth. Ambos, tanto Zacarías como Elizabeth, eran ya una pareja bastante anciana y no habían podido tener hijos a lo largo de su vida, y sin embargo el Señor, en cierta ocasión, cuando Zacarías estaba sirviendo en el templo, se le presentó y le anunció por medio de un ángel la llegada de su hijo, de Juan el Bautista, de una manera milagrosa. Así es como comienza, digamos, de cierta forma, la vida de este hombre. Después, Elizabeth, la madre de Juan, ella era pariente de María, la madre del Señor Jesús. De hecho, se nos comenta cierta relación familiar, podríamos decir que eran primas, así que en cierto modo también Juan y el Señor Jesús eran parientes, eran primos lejanos de algún modo, por parte de las madres de ambos. También la Biblia nos cuenta que Juan, ya adulto, cuando creció, se dedicó a una vida separada, tenía una forma bastante peculiar de vestir. Él usaba pelo de camello y un cinturón de cuero, y no solamente su forma de vestir era rara, sino que también su dieta era diferente. Él se alimentaba de langostas y de miel silvestre, tenía una dieta bastante rara. Y tenía un estilo de vida casi ascético, es decir, con muchos sufrimientos, despegado de lo material. Se negaba de cuestiones de lujos, de todo esto, y esto con la finalidad de tener un espíritu purificado y de servir adecuadamente a su misión, de servir adecuadamente a Dios. Ahora, ¿cuál era la misión? ¿Cuál era el trabajo que el Señor le había encomendado? Bueno, ya hablábamos un poco de esto. Él era el cumplimiento vivo de una profecía, la profecía de Isaías capítulo 40, versículo 3, en donde se hablaba que iba a venir alguien, una voz en el desierto, que iba a preparar el camino del Señor. Usted puede leerlo después en casa, Isaías 43, y ese cumplimiento de esa profecía era precisamente Juan el Bautista. Y él trabajaba en su ministerio en el desierto. Él se dedicaba a proclamar que el reino de los cielos ya estaba cerca, y le decía a la gente que se arrepintiera. Este básicamente era su mensaje, esta era su misión, preparar el camino al Mesías. Y la gente comenzó a escuchar, comenzó a oír las predicaciones de Juan el Bautista, de tal forma que cada vez más y más y más personas iban a escucharlo con el paso del tiempo. Y entonces él, siempre que tenía a estas multitudes, les predicaba el mismo mensaje: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora, el título de Bautista, no es que él fuera Bautista como nosotros, no, el título de Bautista, ni que se apellidara Bautista, nada que ver tampoco. El título de Bautista en Juan viene, ¿por qué? Porque una de las maneras en las que la gente demostraba que se arrepentían de su manera de vivir era que se bautizaban. Les comentábamos hace unas semanas atrás a las chicas que se bautizaron que los judíos, no solamente Juan, sino en general los judíos, se dedicaban a ser prosélitos. ¿Qué es esto? Se dedicaban a predicarles de su religión a la gente. Y cuando alguno que no era judío creía en el Dios de los judíos y quería identificarse plenamente con los judíos, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, lo invitaban a bautizarse. Juan el Bautista no inventó el bautismo. Lo llevaban a un lugar público y delante de muchos testigos a este gentil, es decir, a este no judío, lo bautizaban en reconocimiento de que ahora se identificaba con los judíos y se arrepentía de su pasada manera de vivir. Bueno, Juan el Bautista toma esta práctica, y a los judíos que no necesitaban bautizarse en cierta forma, porque ellos ya eran judíos, eran el pueblo de Dios,
A los judíos Juan les invitaba y les decía, si ustedes realmente se han arrepentido, si de verdad se han arrepentido de su manera de vivir, si quieren cambiar, si quieren demostrarle a la gente este arrepentimiento, entonces bautícense aquí en el río Jordán. Y entonces los mismos judíos se arrepentían y de ahí viene el sobrenombre de Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista, como les decía, se convirtió en cierta manera en el vocero perfecto que el Señor Jesús, es decir, el Mesías, necesitaba. Él estaba durante algún tiempo cumpliendo con su misión con excelencia, la gente estaba escuchando, él estaba preparando el camino, la gente se estaba arrepintiendo, él estaba predicando con poder, las personas venían y lo estaban viendo a él como un profeta, como un enviado de Dios. Y lo más importante de todo, lo que ya les mencionaba, mucha gente se estaba arrepintiendo de su manera de vivir. En Mateo capítulo 3, no vaya para allá, versículo del 1 al 3, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hasta aquí nosotros creo que de alguna manera conocemos o hemos leído algo acerca de la historia de Juan el Bautista. Después de esto llega el Señor Jesús, nosotros conocemos también la historia, el mismo Señor Jesús es bautizado y de alguna manera el ministerio de Juan continúa desarrollándose y luego, por otro lado, el ministerio del Señor Jesús comienza de alguna manera con sus primeros discípulos, sus primeros mensajes, sus primeras salidas a diferentes lugares, en fin. Cuando el Señor Jesús comienza con su ministerio, Juan el Bautista ya era un predicador reconocido. Sin embargo, hermanos, la pregunta de esta mañana, la primera pregunta sería: ¿dónde está Juan el Bautista cuando el Señor comienza a tener fama y popularidad? Porque si usted se da cuenta, si va al relato, Juan de repente ya no aparece más. No vemos que tanto Juan como Jesús se unieran para una campaña evangelística o para que ambos estuvieran trabajando juntos o para que los dos estuvieran llevando en pareja, digamos, el mensaje del evangelio, no. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, porque cuando el Señor Jesús ya comienza a ser una figura pública más reconocida, cuando el Señor Jesús ya comienza a tener más seguidores, cuando el Señor Jesús ya realmente lo ve la gente como un siervo de Dios, en ese momento, en ese punto de la historia, Juan está en la cárcel. La Biblia nos cuenta que el rey Herodes, el rey de aquella región, le había robado la esposa a su propio hermano. Herodes le robó la esposa a su hermano y ante tal situación Juan el Bautista comenzó a recriminarle y a decirle y a hablarle en contra de su pecado, lo recriminaba públicamente. Y entonces tanto fue el asunto que tanto Herodes como su esposa se hartaron y entonces lo mandaron a apresar y lo pusieron en una mazmorra. Esto fue lo que le ocurrió a Juan el Bautista. Ahora, muchos de nosotros podríamos pensar que debido a que Juan era ya un líder muy reconocido, que la gente lo seguía y que mucha gente incluso pensaban que era un profeta enviado de Dios, entonces Jesús quizá tendría que hacer algo para poder liberarlo. Tal vez Jesús idearía algún plan de escape o alguna operación rápida de extracción. Jesús tenía que hacer algo para liberar a este personaje, Juan el Bautista, porque él, si lo piensa usted por un momento, Juan era una pieza clave en el tablero de ajedrez del Señor Jesús. Era su mejor ficha, era su mejor pieza. Y sin embargo, hermanos, no fue así. Todo parece indicar, de acuerdo a lo que nosotros leemos, que incluso Juan el Bautista sí tenía cierta esperanza de que algo iba a ocurrir, de que tal vez lo iban a liberar. Después de todo, él había estado trabajando fielmente para el Señor, él había estado cumpliendo su misión de preparar el camino al Mesías, y ahora que había llegado Cristo, entonces, ¿cómo, y piénselo usted también, cómo sería posible que Juan el Bautista no fuera partícipe de ello? ¿Cómo sería esto posible? Sin embargo, muchos judíos, incluso el mismo Juan el Bautista, tenían falsas expectativas del Mesías, tenían falsas expectativas del Señor. Ellos creían que cuando el Cristo, es decir, el Mesías viniera, Él los iba a llevar a un nuevo tiempo de gloria como en los días del rey David,
Y estas personas, los judíos e incluso posiblemente Juan el Bautista, ellos estaban esperando a un Mesías militar, a un Mesías estratega que iba a venir y que iba a romper el yugo de Roma y que iba a convertir a Israel una vez más en una potencia del mundo. Falsas expectativas del Señor. Los judíos y Juan el Bautista no son los únicos con este problema. Nosotros también lo tenemos, hermanos. Muchas veces tenemos falsas expectativas acerca de lo que el Señor tiene que hacer, según nosotros, de lo que nosotros creemos que el Señor debería de hacer. El Señor, o más bien nosotros pensamos que el Señor, cuando tenemos problemas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Resolverlos. Cuando tenemos deudas, ¿qué es lo que pensamos que el Señor tiene que hacer? Pues eliminarlas. Cuando estamos enfermos, pensamos que el Señor tiene que curarnos o sanarnos. En fin, pensamos muchas veces que por ser creyentes nada malo nos va a pasar, que no nos van a anunciar ninguna noticia mala, que no nos va a llegar la enfermedad. Todo esto, hermanos, a consecuencia de que nos generamos falsas expectativas de lo que realmente Dios nos ha prometido. Y cuando vemos que las cosas no van tan bien como nosotros creíamos, cuando vemos que las deudas no se pagan milagrosamente, cuando vemos que los problemas en la casa no se resuelven de la noche a la mañana, cuando no vemos que ese milagro de salud llegue en el momento adecuado, cuando las cosas se ponen peor que antes todavía, entonces comenzamos con las preguntas y nos cuestionamos, ¿es realmente Dios alguien en el que yo puedo confiar? ¿Es Dios alguien que realmente le importa mi vida, que realmente le importo yo? Y Juan el Bautista, hermanos, pasó por este momento. Juan el Bautista pasó por estos cuestionamientos y no sabemos exactamente, la Biblia no nos lo dice, pero no sabemos cuánto tiempo él estuvo ahí encerrado en la cárcel. No sabemos si fueron días, semanas o incluso meses. Pero la Biblia sí nos dice lo siguiente, acompáñenme ahora sí en su Biblia, Mateo capítulo 11. Vamos a darle lectura a los versículos 2 y 3. Y la Biblia dice lo siguiente: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Como ya les decía, la duda había entrado en Juan. Algo en la prisión, algo al estar ahí en la cárcel dobló la fe de este siervo de Dios. Y seguramente Juan la estaba pasando muy mal en la cárcel, tal vez lo estaban torturando, tal vez lo estaban golpeando. Nosotros no sabemos realmente las circunstancias que él estaba viviendo, pero fueron tan malas estas circunstancias que trajeron a su vida duda. Y debemos recordar, hermanos, que Juan era un hombre que estaba acostumbrado al sufrimiento. Él vivía en el desierto. Él nunca fue un hombre de lujos o que comía grandes cosas. No. Pero algo tan malo o tan fuerte debió ocurrir en la cárcel que Juan comienza a tener estas dudas e incluso le manda a preguntar al Señor, ¿eres tú el que esperábamos o debemos esperar a otro? Así que algo, como les decía, quebró ahí en esa cárcel la fe de Juan el Bautista. Y si pudiéramos decir algo, hermanos, que fue realmente lo que afectó a este hombre, si pudiéramos mencionar qué fue lo que realmente le afectó a la fe de Juan, podríamos decir lo que ya mencionábamos, fueron las falsas expectativas. Fue esta falsa creencia de que las cosas deberían pasar según el orden que nosotros creemos, que los problemas se deben resolver según lo que nosotros pensamos que se debe hacer. Y Juan seguramente también tenía una idea de lo que, según él, tenía que pasar, cómo tenía que pasar, dónde tenía que pasar. Seguramente Juan creía que él conocía el plan, falsas expectativas de lo que el Señor realmente va a hacer. Y es que, hermanos, uno de los problemas de lo que podríamos llamar un falso evangelio es que nos genera a nosotros como creyentes unas falsas expectativas. Y cuando estas cosas que nos dijeron que el Señor tiene que hacer, si usted viene a Cristo, todos sus problemas se van a resolver, sus deudas se van a pagar, su enfermedad se va a ir, todas estas cosas que nos venden como el Evangelio, el problema con este Evangelio, como les decía, es que cuando todo esto que nos prometieron no se cumple, entonces hace mella en nuestros corazones y finalmente muchos terminan yéndose de la iglesia porque consideran que todo es una mentira. Que Dios no cumple con su palabra, que Dios no cumple lo que promete. Y
ellos le echan la culpa a Dios, no a los vendedores ni a los merolicos que les vendieron un falso evangelio. No, estas personas culpan a Dios. ¿Por qué? Porque creyeron en un falso evangelio. Pero regresemos con Juan el Bautista. Cuando este hombre, estando en la cárcel, considera que las cosas no están saliendo como deberían, no están saliendo como él esperaba, entonces envía a estos mensajeros con una pregunta bastante directa. Le pregunta Juan al Señor: Cristo, o Jesús más bien, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista, el hombre que anteriormente, como también puede usted leer en el Evangelio según San Juan, el hombre que había señalado al Señor como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan había visto descender al Espíritu Santo en el Señor Jesús en forma de paloma. Juan había escuchado la voz de Dios como un estruendo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan había escuchado, visto todo esto, pero ahora se cuestiona si Jesús realmente es el enviado de Dios, el Mesías. Y ante todo esto, hermanos, ¿cuál fue la reacción del Señor Jesús? ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Bueno, acompáñenme por favor una vez más ahí en Mateo capítulo 11. Pero ahora leamos los siguientes versículos, versículo 4 y 5. Esta es la respuesta y la reacción de Cristo, y dice: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y un poco más adelante, hermanos, vamos a ahondar en esta respuesta del Señor Jesús, pero quiero que primero que nada nos concentremos en la manera en que el Señor le responde, digamos en el tono en que Cristo habla. Si usted lee con detenimiento sus palabras, en las palabras de Cristo no hay enojo, no hay reprensión, no hay ni siquiera decepción o alguna clase de enfado. Si nosotros tuviéramos que describir en una sola palabra la respuesta de Cristo, es comprensión. El Señor Jesús entiende las pruebas que está teniendo que atravesar Juan el Bautista. El Señor Jesús comprende la crisis de fe que está viviendo este hombre. Y el Señor Jesús entiende que Juan ahora está siendo como un hombre quebrado. Y Jesús entiende a Juan y Jesús nos entiende a nosotros. Entiende que muchas veces cuando nos toca pasar por la prueba, a veces dudamos, a veces nos quejamos, a veces pensamos: ¿realmente el Señor se acuerda de mí? ¿Realmente el Señor está al cuidado de nosotros? ¿Realmente el Señor va a hacer algo en algún momento ante todos estos problemas que estamos o que estoy enfrentando? El Señor Jesús entendió a Juan y el Señor Jesús te entiende a ti. ¿Y qué es lo que va a hacer Cristo? Ya simplemente, bueno, está bien, ya se rompió la fe de Juan, ya, ni modo, el que sigue traigan a otro. No. Lo que va a hacer el Señor, aunque ciertamente no va a liberar a Juan de la cárcel, lo que sí va a hacer es ayudarle a restaurar su fe. Y lo mismo el Señor va a hacer con nosotros. Ahora, ¿cómo es que fue restaurada o renovada esta fe de Juan el Bautista? Bueno, leamos una vez más la respuesta del Señor. Mateo 11, capítulo 4 y 5, dice: respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros leemos con comprensión por un momento esta respuesta que el Señor Jesús le manda, ciertamente Juan ya sabía todo eso. De hecho, ahí en el primer versículo que leíamos en Mateo 11:2, nosotros leíamos: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a sus discípulos. Juan ya sabía lo que Jesús estaba haciendo. Juan ya sabía que el Señor estaba sanando a los enfermos, regresando de la vista a los ciegos. Juan ya sabía todo eso. Entonces, ¿qué clase de respuesta es esta que el Señor Jesús le envía a Juan? Uno esperaría que tal vez el Señor Jesús, queriendo restaurar la fe de este siervo suyo, le enviaría una palabra de aliento, una palabra de poder, un mensaje de motivación, una promesa de libertad tal vez, pero no, simplemente el Señor Jesús se limita a describir lo que Juan el Bautista ya conocía. Entonces, una vez más, la pregunta es: ¿qué clase de respuesta es esta que el Señor Jesús le envía a Juan?
¿Y cómo es que estas palabras fueron de ayuda para renovar la fe de este hombre? Bueno, permítame darle 2 razones en esta mañana. Y la primera es el poder de la palabra de Dios. Mencionábamos ya en un principio, hermanos, que Juan el Bautista era el cumplimiento vivo de una profecía. Esa profecía dijimos que está en Isaías 40. Él era la voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Él era el cumplimiento de una promesa. Él lo sabía. Él sabía que él era el cumplimiento de esta profecía antigua. Pero si él sabía de profecías, Juan el Bautista sabía de profecías, seguramente también conocía las profecías del Mesías, ¿no? Conocía que él era el cumplimiento de la profecía, esta que acabamos de mencionar, pero también conocía las profecías que hablaban acerca del Cristo, que hablaban acerca del Mesías. Y una profecía que también está en este libro de Isaías, que habla acerca del trabajo, de la misión del Mesías, está en Isaías capítulo 61, los primeros 2 versículos. Anote la cita, después puede leerla. En Isaías 61, la profecía que habla acerca del Cristo dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Le suena familiar todo esto? Si le suena familiar, hermanos, es porque la profecía de Isaías 61 se estaba cumpliendo precisamente ¿cómo? Con lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Por medio de las acciones de Cristo, la profecía se estaba cumpliendo. Así que podríamos decir de alguna forma, hermanos, que esta respuesta que Cristo le envía a Juan es una respuesta muy elegante en la cual está diciendo el Señor Jesucristo a Juan: Juan, ¿recuerdas las profecías? ¿Recuerdas la profecía de Isaías? ¿Recuerdas esta profecía que habla de mí? Pues bien, Juan, la estoy cumpliendo. Lo que era mi misión, Juan, lo estoy haciendo. Juan, yo soy el Mesías prometido. Y lo que habla la palabra de mí, lo estoy haciendo ahora. Sin embargo, hermanos, y aquí quiero hacer una pregunta más para nosotros. ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesús le envía este mensaje a Juan, pero Juan no reconociera o no conociera las profecías acerca del Mesías, las profecías de Isaías? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, la fe de Juan no habría sido restaurada. Y es por medio de esto, hermanos, que quiero también hacer un llamado a todos nosotros. ¿Y cuál es el llamado? El llamado de no solamente leer la Biblia, sino de también aprenderla y de memorizarla. La Escritura, hermanos, no basta solamente con leerla, no basta solamente con medio conocerla, con medio acordarnos de ella, no. Nosotros necesitamos grabarla en nuestra mente y, más importante aún, en nuestros corazones. ¿Para qué? Para los tiempos como estos que estaba viviendo Juan el Bautista, para los tiempos difíciles que estaba atravesando este hombre. No son pocas las historias que he leído acerca de creyentes cristianos en China. Si usted no sabe, hermanos, en China el ser cristiano está prohibido, so pena de ir a la cárcel e incluso de morir. Sin embargo, a pesar de todo esto, en China la iglesia cristiana está creciendo cada vez más y cada vez más. Pero usted, reitero, no tiene la libertad de culto como aquí en México, y mucho menos tiene la libertad de tener una Biblia como muchos de nosotros tenemos. Pero hay Biblias que entran de contrabando, los misioneros y algunas personas se las ingenian para poder ingresar Biblias a ese país. ¿Y qué es lo que pasa? Como usted no puede tener una Biblia en casa, porque si le encuentran una Biblia usted irá a la cárcel, muchas veces estas Biblias se van rolando en diferentes casas. Incluso hay lugares en donde se parte por secciones la Biblia y se distribuye en diferentes familias, y rápidamente las familias leen estas porciones de la Biblia. Pero no solamente la leen, hermanos, ¿saben qué más hacen? La memorizan, la aprenden de memoria. Y en cierta ocasión un misionero, leía la historia de un misionero que se dio cuenta de esto. Vio que la gente recibía sus porciones y entonces comenzaban a leerla y a leerla y a leerla y a memorizarla y a aprenderla. Y esto, aunque es bueno, le llamó la atención porque no eran pequeños versículos, sino porciones completas que estas personas de una manera casi desesperada leían e intentaban memorizar. Y este misionero le preguntó a una de esas personas, ¿por qué lo hacen?
Entiendo que es bueno memorizar la Biblia, pero ¿por qué lo hacen? Y esta persona le dijo, mira, si alguno de nosotros nos encuentran, ya sea con la Biblia o nos identifican como cristianos, nos van a llevar a la cárcel seguramente, sí. Y estando en ese lugar, lo único que podría sostenernos es lo que estamos memorizando en este momento. Así que, hermanos, no echemos en saco roto la necesidad que todos nosotros tenemos para memorizar la Biblia. ¿Para cuándo? Para los tiempos difíciles, como los que viven estos hombres en China o como los que vivía Juan el Bautista en la cárcel. Así que, hermanos, que este año nosotros podamos aprender nuevos versículos cada semana, podamos ir encontrando perlas que vayamos guardando como aquel hombre de la parábola y que las vayamos atesorando, memorizándolas vez tras vez, de tal manera que en los momentos difíciles esas perlas, esos tesoros salgan a relucir y nos ayuden a nosotros y nos den ánimo y nos den esperanza. Pero les decía, hermanos, que hay dos razones por las cuales la fe de Juan el Bautista fue restaurada. La primera es porque el Señor Jesús le respondió con la palabra misma, sí, pero también de alguna manera el Señor Jesús le hizo una invitación, digamos, indirecta a Juan el Bautista a aprender a ver a Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo sé que suena raro, ¿cómo aprender a ver a Dios? Después de todo, la Biblia nos dice que Dios es invisible, ¿no? La Biblia nos dice que nadie ha visto jamás a Dios. Sin embargo, hermanos, aunque estas dos cosas son verdad, que Dios es invisible y que nadie ha visto jamás a Dios, ¿sí? No me estoy refiriendo ni estoy hablando en esta mañana a ver a Dios con nuestros ojos naturales, no. Estoy hablando acerca de aprender a ver a Dios en las acciones, aprender a Dios en las cosas, aprender a ver a Dios, en las cosas. Aprender a ver a Dios en las situaciones difíciles. Permítame contarle una historia más, hermanos. Hace tiempo leí la historia de dos hombres, de una pareja, un hombre y una mujer. Y esta pareja se había conocido, se había enamorado, se habían casado. Y aunque lo habían intentado por muchos años, por más de 5 años, no habían podido tener hijos. Esta pareja había intentado todos los medios posibles, pero no había podido ella quedar embarazada. Sin embargo, ocurrió que en cierta ocasión fueron al médico y el doctor les dio la buena noticia. Estás embarazada, le dijo. Y no solo estás embarazada, sino que son gemelos. La pareja se puso muy contenta, pero no pasó mucho tiempo cuando esta mujer tuvo problemas, tuvo un aborto espontáneo y perdieron a los bebés, a ambos. Después de esto, esta pareja estuvo perdida por varios meses. Y se retiraron, se retrayeron, dejaron incluso de ir a la iglesia. Y sobre todo él cuenta la historia, que él es el que cuenta la historia. Dice que él se sintió decepcionado, se sintió frustrado y se sintió incluso enojado con Dios. Y ante tal situación, el pastor de esta pareja los fue a visitar y le invitó al hombre, a este joven, lo invitó a un retiro para que pues pudiera tomar un tiempo, para que pudiera repensar las cosas. Y a regañadientes este hombre joven aceptó. Se fueron y estuvieron pues como en casi cualquier retiro, un tiempo de alabanza, un tiempo de predicación, un tiempo de reflexión. Y dice este joven que cuenta la historia que todo eso sí lo hizo, pero simplemente su mente seguía enojada con Dios. Simplemente él seguía frustrado por todo lo que había pasado y se sentía decepcionado porque el Señor pues no había guardado ni a su esposa ni a sus niños, en fin. Ya casi para terminar este tiempo de retiro, dice que salieron porque estaban afuera en un lugar boscoso y les recomendaron que salieran, que caminaran, que vieran las cosas y que se comunicaran con Dios ahí en la naturaleza, que es relativamente más sencillo. Cuenta él que en su rebeldía, dice, lo que hice fue irme al lado contrario. Dice, no me fui hacia donde estaban los árboles y los paisajes, todo esto. Dice, no. Dice, yo decidí caminar hacia el otro lado, donde había construcción, los edificios. Yo no quería hacer esta actividad, me parecía tonta, dice él. Así que me fui y seguí caminando por todos esos lugares que ya estaban así, los salones y todo esto. Mientras él iba caminando, cuenta este joven que vio una escalera, un piso de cemento con algunas cuarteaduras, y en medio de esas cuarteaduras, como muchas veces suele ocurrir, dice que había unas pequeñas ramitas y hasta el fondo había una flor que estaba intentando crecer.
Fue algo tan simple, dice él, cuenta este hombre, pero fue al mismo tiempo poderoso. Esto me recordó que a pesar de las dificultades, a pesar de toda esta construcción que se había hecho, a pesar de todo lo que le habían puesto encima, dice él, esta pequeña flor se había abierto paso para poder salir y para crecer. Y en ese momento entendió, cuenta este hombre, que así es nuestra relación con el Señor. Nosotros tenemos que aprender a ver a Dios, incluso como este hombre, en los pequeños detalles. Él aprendió que a pesar de las dificultades, a pesar de todos los problemas, el Señor nos puede ayudar, así como esta pequeña flor. Y entonces, no digo que su situación se resolvió de la noche a la mañana, pero comenzó su camino hacia su restauración de la fe de esta pareja. Regresemos una vez más con Juan el Bautista. Y él conocía lo que el Señor estaba haciendo efectivamente. Él sabía de los milagros. Él sabía que los ciegos ahora estaban viendo, que los cojos andaban, que los leprosos eran limpiados. Pero de alguna manera Juan no alcanzaba a ver a Dios en ello. Y eran milagros grandes, hermano. No es que la gente en Israel o la gente en la época del Señor estaban acostumbrados a ver milagros cada tercer día, no. No eran tan comunes los milagros, pero cuando Jesús apareció, y no solamente apareció, sino que comenzó a hacer todos estos milagros, la gente tendría que haber visto a Dios en medio de todas esas proezas, pero no lo hicieron. Y Juan el Bautista incluido se estaba perdiendo de esto. Sin embargo, el sello, la firma de Dios estaba presente en lo que Jesús estaba haciendo y la gente, incluida Juan el Bautista, no podía verlo. Sin embargo, finalmente Juan pudo alcanzar a apreciarlo por medio de la respuesta del Señor, en donde no solamente él hace la alusión a esta profecía que ya mencionábamos, sino que también el Señor de una manera le recuerda a Juan hacia dónde tiene que ver, hacia dónde tiene que mirar, hacia dónde tiene que ver y tiene que ver hacia Dios. Y como les decía hace un momento atrás, hermanos, nosotros no podemos ver a Dios directamente, ¿no? Nadie ha visto jamás a Dios, el Señor es invisible, ¿no? Pero podemos nosotros pedirle al Señor que nos enseñe a verlo a través de las cosas, a ver a Dios a través de los milagros que nosotros experimentamos día con día, de las ayudas que recibimos, del cuidado que Él tiene de nosotros, aprender a ver a Dios en los detalles. Así que, hermanos, ¿hemos aprendido a ver a Dios? Esa sería la siguiente pregunta. Y muchas veces sí, nosotros decimos, bueno, yo quiero ver o queremos ver a Dios en grandes cosas, ¿no? Queremos ver a Dios en las deudas que se pagan de manera sobrenatural o en la salud que se restaura de manera milagrosa, incluso en los muertos que son levantados de la tumba. Nosotros queremos ver a Dios ahí. Sin embargo, hermanos, cualquier persona puede mirar a un elefante a 1 metro de distancia. ¿Por qué? Porque es enorme. Cualquiera puede ver a Dios con milagros tan grandes. Sin embargo, hermanos, es más importante que nosotros aprendamos a ver a Dios en los detalles, en las cosas pequeñas, en las flores que crecen a través del pavimento, en el regalo diario de la vida que nosotros tenemos, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, en la salud que hoy tenemos y que mucha gente hoy no tiene, en los pequeños detalles y placeres que el Señor nos permite tener. Ahí tenemos que aprender a ver a Dios. Así que, ya para ir resumiendo y terminando, ¿cómo es que la fe de Juan el Bautista fue restaurada en medio de este tiempo tan difícil que él tuvo que atravesar en la cárcel? Bueno, número 1, por el poder de la palabra de Dios, y número 2, aprendiendo a ver a Dios de la manera correcta. Sin embargo, hermanos, ya para terminar, ¿qué significa confiar en Dios en medio de los tiempos difíciles como los que estamos atravesando? ¿Qué significa confiar en Dios en medio de las pruebas, en medio de la enfermedad, en medio de la pérdida? ¿Qué significa realmente confiar en Dios? Bueno, para poder dar respuesta a esto, una vez más, leamos esta parte de Mateo capítulo 11. Acompáñame por favor, Mateo 11 en el versículo 6. Mateo 11, versículo 6. La Biblia dice: bienaventurado el que no tropieza por causa de mí.
Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. La Nueva Traducción Viviente dice, y díganle a Juan, en este caso, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Ahora, hermanos, es posible que este enunciado o esto que el Señor Jesús le dijo a Juan no nos quede del todo claro, y es normal. Recordemos que la Biblia se escribió hace mucho tiempo y las expresiones y la forma de usar las palabras ha cambiado con el tiempo. Sin embargo, hermanos, no se preocupe, para eso estamos en esta mañana, para poder entender realmente lo que el Señor le estaba diciendo a Pablo. Sin embargo, antes de entender realmente con totalidad a Juan, lo que el Señor le decía, permítame hacer unas preguntas más. Y usted ayúdeme dando respuesta. ¿Recibió Juan una respuesta directa a la pregunta que hacía, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? ¿Recibió Juan una respuesta directa? Realmente no, el Señor Jesús no le dijo, sí, soy el Mesías. No se lo dijo de manera directa. Ahora, ¿recibió Juan el Bautista una promesa de libertad de parte del Señor? Tampoco. El Señor Jesús no mandó decir, y díganle a Juan que en 3 días saldrá de la cárcel. No, el Señor no le dijo tampoco eso. Una pregunta más, hermano. ¿Recibió Juan alguna palabra de ánimo o de aliento en medio de toda esta prueba que estaba enfrentando? El Señor Jesús les mandó decir, y díganle a Juan que se esfuerce y que sea valiente. ¿No? La respuesta tampoco es esta. Una vez más, hermanos, bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Bueno, ¿qué significa esta frase o estas palabras que el Señor le manda a decir a Juan? Bueno, permítanme diseccionarlo. La palabra bienaventurado significa plenamente feliz. Y no hallar tropiezo o no tener tropiezo significa confiar plenamente en alguien, en este caso en Dios. Eso es lo que significa no tener tropiezo en alguien, confiar plenamente en Dios. Así que si tuviéramos que ponerlo en palabras más sencillas, lo que el Señor Jesús le mandó decir a Juan el Bautista fue lo siguiente: Juan es plenamente feliz el que no se desanima por la forma en la que yo hago las cosas. Así que, hermanos, podemos decir en cierto modo que sería relativamente fácil confiar en Dios. Si Él nos dijera todo lo que va a acontecer, cómo va a acontecer, cómo van a llegar los recursos, en quién podemos confiar, en quién no podemos confiar, cómo se van a ir dando las cosas paso a paso. Si el Señor nos dijera todo el plan desde el inicio hasta el final, nosotros podríamos decir, bien, perfecto, vamos a confiar. Sin embargo, Él jamás prometió que iba a hacer estas cosas. Él jamás nos prometió que íbamos a tener plena certeza o que Él nos iba a comunicar todo el plan para que nosotros no tuviéramos ninguna duda. Él nunca nos prometió esto. ¿Qué es lo que sí nos dice el Señor? Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. En la Biblia nosotros encontramos, por ejemplo, a Abraham. El Señor le mandó salir, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré. Sin embargo, nunca le dijo cuál iba a ser esa tierra. Simplemente le dijo que saliera. ¿Y qué fue lo que pasó con Abraham? Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. A José le prometió que él iba a ser el mayor entre sus hermanos, sí, pero nunca le dijo todo lo que iba a tener que pasar, que lo iban a enviar como esclavo a Egipto, que iba a pasar en la cárcel. No le dijo todo lo que iba a tener que enfrentar. Bienaventurado el que no haya tropiezo por causa de mí. A Moisés, hermanos, sí, lo envió a liberar al pueblo, lo envió con poder, lo envió con señales milagrosas, pero nunca le dijo todos los problemas que le iba a acarrear, los problemas con el pueblo, los problemas con Faraón, los problemas con la salida. Nunca le dijo todos los problemas que iba a tener que enfrentar. Bienaventurado el que no haya tropiezo por causa de mí. Así que, hermanos, el Evangelio del Señor Jesucristo nos pide que confiemos en Dios. Sí, a pesar de que nosotros no sepamos realmente cómo hoy van a ir las cosas, a pesar de que en ocasiones, hermanos, nos vamos a desalentar porque las cosas no están saliendo como nosotros esperábamos. Pero en ese momento, ¿sabe qué tenemos que decir? Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. A veces nosotros vamos a estar orando por alguna cosa, vamos a ayunar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude
a restaurar la salud de ese pariente, a encontrar ese trabajo, a pasar ese examen. Vamos a hacer todo lo que nosotros en nuestras manos esté, pero a lo mejor las cosas no van a salir como esperábamos. Y cuando eso ocurre, ¿qué tenemos que decir o qué tenemos que recordar? Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. A veces, hermanos, y esto es difícil, pero a veces nos va a tocar perder algo o a alguien. Aun cuando teníamos fe, aun cuando confiábamos que el Señor lo iba a ayudar, que nos iba a guardar, que lo iba a restaurar, a veces nos va a tocar perder a algo o a alguien. Y en ese momento, ¿qué tenemos que recordar? Bueno, bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. El Evangelio, hermanos, es confiar en Dios, sí, sin tropiezos, a pesar de los días negros o de las tormentas, de las circunstancias difíciles o de las pérdidas, tenemos que aprender a confiar en Dios. Ya para terminar, la Biblia nos cuenta muy poco acerca de lo que pasó luego de que Juan el Bautista recibiera la respuesta del Señor. De hecho, lo único que sabemos es que Juan el Bautista fue decapitado poco tiempo después. Eso es todo lo que sabemos. Y alguno de nosotros puede decir, qué final tan triste para un hombre que hizo tanto, que tenía una misión tan importante, que preparó el camino del Mesías. Qué final tan triste, e incluso alguno podría decir, qué final tan injusto. Sin embargo, recordemos, hermanos, que en el Señor no hay tristeza y que Él no es injusto. Y aunque ciertamente la muerte de Juan fue de esta manera tan amarga, el Señor seguramente le recompensará de la manera adecuada. Y lo único que podemos decir, hermanos, aunque no sabemos realmente qué fue lo último que pasó por la mente de la cabeza de Juan el Bautista en esos últimos momentos de vida, lo que sí podemos decir es que hay un versículo que describe muy bien su vida y que quizá debiéramos nosotros esforzarnos, pedirle al Señor que nos ayude a esforzarnos para que también describa nuestra vida al final de la carrera. ¿Cuál es ese versículo? Un versículo bastante conocido, hermanos, 2 de Timoteo, capítulo 4. Como les decía, describe bien la vida de Juan y qué mejor que describiera también nuestra vida al final de nuestra carrera. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, oremos y pidamos al Señor que al final de la carrera de cada uno de nosotros, así como Juan el Bautista, a pesar de las pruebas tan difíciles, que al final de nuestra carrera nosotros podamos decir lo mismo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Con esto en mente, cierre sus ojos y terminemos con una oración. Padre Celestial, gracias por esta mañana y la oportunidad de reunirnos. Y a pesar de las pruebas y de las dificultades que hemos tenido que atravesar en estos últimos meses, Señor, te agradecemos porque tú te has mantenido fiel, nos has ayudado y nos has guardado. Y aunque ciertamente ha habido momentos difíciles, momentos de prueba, enfermedad y pérdida, Señor, podemos confiar en ti, en que tú nos guardas, nos ayudas y nos fortaleces. Gracias. En tus manos nos seguimos encomendando porque no hay mejor lugar en donde estar en medio de la tormenta, cuando hay dificultades. Señor, nosotros queremos estar en el hueco de tu palma. Te pido, por favor, por mis hermanos en esta semana, que tú los guardes, los lleves con bien y los protejas en sus actividades. Que tú, Señor, nos permitas pasar una buena tarde de domingo, que tú nos ayudes, que tú nos lleves, nos traigas con bien. En tus manos encomendamos este inicio de semana. Una vez más ponemos en tus manos, Señor, a toda esta situación que atravesamos, para que tú ayudes, Señor, a los líderes a tomar decisiones sabias. Guarde, Señor, a las personas que están enfermas en este tiempo, que les restaure, Señor, tú la salud. Te pedimos por las personas que han pasado por momentos de pérdida y dificultad, que tú les des pronto consuelo. E incluso, Señor, te pedimos por aquellos que han enfermado, incluso ya con meses anteriores, y que todavía no se han recuperado, que todavía tienen secuelas, que de alguna razón o por algún motivo este virus les sigue afectando, que tú les ayudes y que tú puedas restaurar de manera milagrosa sus vidas.
Gracias te damos en esta mañana. Te pedimos en esta hora, Señor, por favor, ayúdanos a confiar en ti, sin tropiezos, a pesar de las pruebas. En el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.